Historias sobrenaturales. Relatos que se transmiten de generación en generación. Leyendas urbanas, cuentos y creencias populares. Ahora, en el Destapabocas, Guillermo Loca. Hablando de cabelleras ahora, algo que yo envidio, ¿verdad? Que se te ponen los pelos de punta. Sí, exacto, sí. Estábamos hablando de ese corte que tienen muchos hombres que se va construyendo con los años, ¿no? De ponerte fijador y de peinártelo y de acostumbrártelo hacia arriba, después te queda naturalmente la cresta ahí. Tic, Yo no sabía, tranqui. lo estoy descubriendo hoy gracias a vos, Mariano, y tus preguntas incisivas. ¿Sabes cómo haces? Te lo acomodás con las manos y ya te queda. Bueno. A lo Sí. Johnny Bravo. Sí, ¿por qué decís, Eso bueno, ya María era- Eugenia? No estaba hablando contigo, estaba mandando Ahí me ven en Uy, el- le habla los mensajes de WhatsApp, María Eugenia, ya, ¿te diste cuenta? Bueno. Uy, está Pero toda entonces loquita. Guille Loja nos estaba diciendo que su jopo ahí se mantiene, entonces ya hace años que lo está, es su firma. Sí, aparte a veces cuando estás filmando, que me pasó ahora porque estuvimos filmando antes de la pandemia, ahora se cortó y retomamos. Bueno, el también cambiar un poco el look con capítulos que empezamos, a veces estás más de un año filmando un capítulo, entonces la estética tiene que ser similar, ¿viste? No puedes... Tienes que mantener. Como un continuismo, digamos. Claro, exacto. Resolvés mañana raparte y queda rarísimo. Me así. pasó una Sí. vez que empezamos a grabar un capítulo en México y después tuve que volver al año siguiente y bueno, estuve a punto de casi que raparme a cero Claro, en una época y Tenés no que podía. calcular que el pelo tenga más o menos el mismo largo. Claro, Ahí va. porque el capítulo, el espectador Sí, cree que sí. vos estás en esa hora de Exacto. artístico que pueden ser meses. Sí, obvio. Eso no te pasa a ti, Mariano. De ropa puedes cambiar, pero el pelo más o menos Sí, tiene que estar sí, igual. sí, sí. Además de contar una historia, hoy tenemos un super plan para vacaciones de invierno para sugerirles. Sí, quiero llevar a Juan. Camila va a ir empastillada, dice. ¿Van a ir al Yo Museo voy a del ir. Terror? Yo voy a ir, seguro. Buenísimo. Yo voy a estar atento y los vamos a filmar. ¡No! Eso es lo que... 16 de julio va a ser ahí en Mercado Arenas de Carrasco. La verdad que estamos sorprendidos porque ya hay una cantidad de horarios agotados. Y bueno, los esperamos. Para las vacaciones de julio empiezan el 2 de julio. Si van hasta el 19, Sí, porque el creo que 18 sí. es feriado y es lunes. Exacto, es el primer fin de semana de julio, el segundo y el tercero. Y creo que deben ser las más largas de la historia porque el 18 de julio cae lunes. Claro, termina las vacaciones El 19. y se pega el lunes a las vacaciones. Ay, chiquilines. Sí. O sea que los padres van a tener que buscar planes. Le gusta la Total. joda. Y este puede ser un buen plan. Ujú. Van muchos chicos. Pero entonces, instalado el 16 o hay algún otro día. No, Vacaciones- 16 porque lleva mucho tiempo de armado, hay que coordinar porque es una función que se da en cuatro pasos. Desde el inicio, después te subís a un ómnibus, después ¿Es nocturno o es de tardecita? empieza desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche. A la pelota. Pero pará, vos, a ver, ponele que elegís ir, pero no podés ir tantas horas. No. ¿Qué es lo que se No, recomienda? el recorrido dura en total, toda la función, unos 40-50 minutos. Tenés para elegir. Lo que pasa es que hay un ómnibus que está saliendo cada 15. Está y vos bien. te subís a ese ómnibus. Qué bueno, vos. No, está tremendo. Es tremendo, no les puedo contar mucho más. Lo que sí, les voy a dejar imágenes para que compartan. Y ese día, si quieren, después podemos hacer como el post-evento y contar un poco sobre la historia del lugar. Que es un museo que, como les contaba, como está el Blanes, como hay muchos museos, dedicado a lo paranormal, con objetos que cargan energía. Y uno cuando recorre el Blanes y ve obras o sea, el cuadro de los 33 orientales, ve obras de arte increíbles, acabas a ver muñecas que por ahí no sabes de dónde salieron. Papá. Un tablero Ouija que no sabes dónde fue utilizado. Y bueno, eso es parte de un pequeño adelanto de lo que vas a ver. El muñeco del payaso del otro día. El muñeco Puede del estar. payaso puede que estés por ahí y capaz que más vivo de lo que imaginás. Y más rápido de lo que... A mí ese me dejó muerta. Ay, Aparte el juego de luces, es una fábrica, es un lugar que es enorme, está decorado como un museo, pero es un galpón gigante y es largo, o sea, la gente está caminando mucho tiempo. No puedo adelantar mucho más porque la idea es que la gente se sorprenda. Queremos que no sepan a dónde van. Está bien. Sí, obvio. Este, que pero- haya- Me encanta que se apuesten a estas que cosas. haya un acá. efecto sorpresa, sí. Pero si van, para mí será una gran alegría. Porque siempre hablamos de estos temas y sé que les interesan. Nos encanta. Los muchachos también están jugando con las luces. Ahí de los El sonidistas, control, están invitados Viene también. Sofía y apaga. Ahora nos estamos poniendo en clima para meternos de lleno en una de las historias de Guille Lojar. No sé qué temática traes hoy.
Me acuerdo que nosotros siempre fuera de micrófono te matamos a preguntas y siempre decimos, no, y esto también hay que contarlo, y esto también hay que contarlo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cementerios. Habíamos hablado de museos, casas abandonadas. Hicimos un adelanto. Hace un par de semanas de cementerio. ¿Se acuerdan cuando Sí. hablamos de la diferencia entre caminarlo de día y caminarlo Exacto. de noche? Bueno, ahora lo que queremos hacer es meternos en los cementerios, con las historias. Ujú. Hablamos de eso, de que es como una necrópolis, es como una ciudad de la muerte en la que un muro nos divide del mundo de los vivos, del de los muertos, y no queremos mirar. Pasamos por la puerta de un cementerio y pensamos que triste y seguimos de largo. Sí, en los últimos años cambió un poco eso, en la última década, porque se empezó a explotar un poco más el turismo necrológico, digamos, Exacto, ¿no? hay necroturismo, nosotros Sí. ahí participamos, hay una empresa que se llama Necrotour que hace casi todas Sí. las semanas un recorrido histórico-cultural. Porque realmente están buenos los paseos por algunos cementerios. Están buenos. Hay tumbas que están buenísimas, hay tumbas célebres de personas, Bueno. personas famosas. Lo bueno de la las- Recoleta, en la Chacarita, en Lo hacen. Argentina está muy explotado eso. Está acá, buenísimo. acá lo están haciendo y bueno, la empresa Necrotour que hace todas las semanas me invitó también el 8 de julio, hay un tour en el que voy a participar como ahora contando leyendas de cementerio. También 8 de pueden ir, julio. a este también pueden ir. Me encantaría, está más cerca, no tienen excusa. 8 de julio. 8 de julio, Dijiste viernes. En el central. En el central. Y ahí lo que bien decías, grandes personajes ilustres de nuestro país descansan y qué raro, ¿no? Que el Día del Maestro está ahí el panteón de José Pedro Varela y nadie le acerca una flor, ¿no? Por Ah. citarte Mirá, un ejemplo. tenés razón. Está el último Charrúa, Baima Capirú, está Delmira Agustini, la única mujer que descansa en el Panteón Nacional. Y bueno, y así podemos seguir con una larga lista de personajes. Ujú. Y los cementerios son lugares de descanso, viene la palabra del griego, koimeterios, que significa dormitorio. Son lugares en los que, como te decía, por ahí es la última morada, el descanso final. Muchos se nos viene a la cabeza el despedir a un ser querido con tristeza. En otros países lo ven con alegría. Los cementerios son lugares de encuentro con los que ya partieron. Como en México. Como por en ejemplo. México, que arman altares, ponen la música que al difunto Sí. le gustaba, le llevan la comida preferida y le arman un altar de 7 pisos y le van rindiendo homenajes en esos pisos. Le ponen la fotografía del difunto y bueno, desde el 31 hasta el 2 de noviembre, Día de los Difuntos también como lo llaman, o de Todos los Santos, ellos celebran la muerte. Sí, es increíble, no, incluso es increíble en México cómo se estila en el día del velorio, que es el día de mayor tristeza de toda la familia. Junto con la congoja hay picadita. O sea, Está pasando se eso. estila mucho que la familia de la persona fallecida no solamente carga con el drama y con la tristeza de la pérdida, sino que se tiene que encargar de que haya comida y bebida para los que llegan. Comida y Es bebida, increíble, y además- como si fuera un cumpleaños, ¿entendés? En algunos países, como en Estados Unidos, en Nueva Orleans, los despiden con música de jazz y bailando. Se está dando de que ahora, por esta viralización de estas costumbres, no sé si vieron algún video que hay por ahí de que algunos lo llevan a andar en moto. Sí. Hay otro que le va a una hinchada de fútbol y le ponen y cantan todos y bailan con él las canciones que cantaban en la hinchada. O sea que están entendiendo el concepto, no tanto la celebración en sí, el concepto de despedirlo con alegría. Que creo que cuando Lo sacan a pasear un poco, literalmente. hay uno que lo sacaron a pasear en una moto, Sí, pueden sí. googlearlo, pueden buscarlo. A uno le patearon, a uno le patearon penales, porque era penales. arquero. Sí, es Lo increíble la pusieron en el cantidad de arco y le videos. patearon Bueno, penal. como los embalsaman primero para dejarlos duritos. No, Yo el vi el de la cajón. moto. Yo vi el cajón en el arco y le pateaban penales y hacían que el cajón atajara los penales, ¿no? Ninguno, Ay, ni un un divague. Ninguno le hizo un gol. Pero, obviamente, ¿no? pero Era creo aberrante que. hacer un gol. Pero ¿no vieron uno que grabó un audio y golpeaba? Y decía, déjenme salir. Y dejó una grabación. Era una broma. Y los familiares dijeron hasta en su momento de partida, el difunto se fue haciendo un chiste. Haciendo una joda, mirá. Pero, Déjenme ¿para partir. cuánto pasa Hace eso? frío aquí abajo y golpeaba y la gente estaba toda helada. Pa. Hablando de Y- cementerios, ¿cuánto pasa eso, no? Muchísimo. De Sí, encontrar sí, cajones arañados. Eso les iba a decir, cementerios puse porque hay muchos casos. Lo que bien contás sobre el tema de la catalepsia es un fenómeno que antes se daba mucho, a tal punto de que la gente en su testamento pedía explícitamente ser degollada o apuñalada en el corazón. También lo vemos en los cuentos de Edgar Allan Poe o Allan Poe, el entierro prematuro, y una cantidad de historias de que nos reflejan, de que nos cuentan sobre este miedo
la coimetrofobia, que era, o la tafiofobia, el miedo a ser enterrado vivo. Por eso fue que nacieron los velorios de 24 24 horas, Sí, ¿no? Claro. exacto. Antes, para asegurarse de que la persona, porque Que fallecida, claro. por algunas enfermedades, o la catalepsia, que te bajaban los signos vitales, los confundían, y más en la época de la peste, se dio de confundir a mucha gente que obviamente, inevitablemente iba a fallecer. O bueno, con los ataques de catalepsia revivían. Hay un caso de una australiana que está en internet que tiene 3 casos de catalepsia en los que la entierran 3 veces. La última vez el hijo va a buscarla y pide que no la entierren porque sufría ataque de catalepsia y la sacan de la morgue. Y efectivamente Estaba viva, resucita 3 después estaba veces viva, ¿no? murió. Y en Argentina el caso que hablabas de la Recoleta, Rufina Cambaceres, la joven que enterraron viva, tuvo un ataque de catalepsia y bueno, lo que pasaba que en aquellos tiempos se enterraba a los difuntos, despedían a los seres queridos con sus joyas, que antes las joyas eran como muy personales, el anillo que te regalaron en un bautismo, en una comunión. Sí, por eso se estilaba mucho afanar también. Y después se empezó a afanar. Profanar tumbas para robar esas Exacto. cosas, ¿no? Y bueno, ellos se olvidan, se dan cuenta de que había un anillo que para Rufina era muy importante, y querían como dejárselo como un recuerdo de algo que amaba. Y bueno, cuando sacan el cajón, lo abren, estaba todo arañado, Qué horror. las uñas rotas, ensangrentadas y congelada en un grito eterno, ¿no? Quedó como gritando. Y es el caso, la gente va a la Recoleta a ver el caso de Rufina, la joven que tiene toda una historia increíble además. Y bueno, ahí aparecen varias leyendas de que llegó a salir del cajón y que en realidad cuando se dio cuenta de dónde estaba, porque ella se da cuenta de que la habían enterrado cuando abre los ojos. Obviamente cuando te da el ataque de catalepsia estás en tu casa y cuando los vuelve a abrir está dentro de un... ¡Ay, por favor! Y le da un segundo paro cardíaco cuando descubre la realidad. Logra zafar el cajón, abrirlo. Después, bueno, estos casos, como te digo, o sea, son en aquellos tiempos eran muy, pero muy comunes. Y no hay... La coimetrofobia, es el miedo a ser enterrado vivo, es uno de los miedos más fuertes que puede tener un ser humano. No debe de haber nada más horrible que abrir tus ojos y descubrir que estás en un lugar estrecho, en el que hay poco oxígeno, en el que nadie va a escuchar tus gritos ni tus alaridos y que estás sabiendo que estás a 3 metros bajo tierra. Y eso es lo que vivieron lamentablemente muchas personas. En la época la tecnología no nos permitía chequear cosas que hoy podemos chequear. No, y eso también que dejaban una campana arriba de la tumba de Bell, un escocés que diseña el primer sistema, alertado por todo esto, ata de su mano, su dedo meñique, una piola que está conectada al exterior donde había una campana. Si él despertaba, le iba a accionar y de esa manera se iban a enterar de que estaba vivo y le iban a desenterrar. Él fue el primero en usar su invento, aunque no lo activó, porque murió de causas naturales. Murió de verdad. ¿Sabes qué? El tema de cómo se ve la situación de estar dentro de un ataúd me quedó muy gráfico de Kill Bill. En Kill Bill a ella la entierran en un momento y ella con unos golpes logra romper la madera. Claro, puede romper la madera, ella la habían enterrado en tierra, digamos. Claro. Pero si no, después tienes que salir del mármol. Estoy pensando, viste, pragmáticamente, todo el proceso que tenés que hacer para salir. Acá mandan un mensaje y ponen que Mariano cuente la historia de la Betty, que fue a su propio entierro. Célebre historia de segunda pelota. Claro, la historia de la Betty es que era una chica que llamábamos siempre a fin de año en segunda pelota. Es muy parecida a la de la película Esperando la carroza. De una familia, en la película Esperando la carroza están velando a Mamá Cora, el personaje de Gazalla, y de repente cae a su propio velorio porque se confundieron con otro cuerpo, digamos. Estaban velando a otra viejita. Este caso fue igual, muere una chica joven en el barrio que era vecina, y como la Betty era una mujer que era un penal que desaparecía y se iba varios días por ahí, delinquía cualquiera, pensaron que era la Betty la chica fallecida porque era una vecina muy parecida, una chica del barrio, y le hicieron el velorio todo y llegó la Betty a su velorio.
Hay muchos casos de Mirá, parecido de historia que- real. Nosotros nos enteramos por Crónica en su momento y conseguimos el teléfono y la llamamos y teníamos la costumbre durante 6, 7 años, la llamábamos siempre en el último programa del año o en uno de los últimos programas cerca de Navidad para ver qué era de la vida, qué de tu vida, Betty. ¿Y qué sintió cuando se vio ahí, cuando llegó al No, velorio que propio? fue un shock para ella, la para su gente, familia, la todo gente que increíble. miró No te da gracia. Creo que salió en Crónica también, ¿no? Salió ella en Crónica al lado de su familia, pero era una chiquilina que era un desastre, tendría 20, 21 años, era cuando la conocimos, la llamamos hasta que tuvo 25 más o menos, era un desastre, nos contaba cómo delinquía, cómo afanaba, todo un penal. Un año la llamamos y estaba en Cana, por ejemplo. Ah, listo. Adorada, Sí. mira. Tremendo. Pero muy fuerte, hay muchos casos de gente que cuando leen los obituarios o se fijan de repente quiénes fallecieron y encuentran una persona conocida, van y no es, y a veces la persona, en más de un caso, ha ido al lugar como para decir, no, miren que, o cuando la gente se entera después es un impacto muy grande. Hay un caso del interior, dentro de estos casos de catalepsia, de una persona, de un niño que revive, entre comillas, luego un ataque de catalepsia en medio del velorio. Oh. Una niña en realidad, y la gente sale corriendo, y se genera una gran conmoción Un caos, ¿no? en Sí. el pueblo, y la niña tuvo que irse porque pensaban que estaba maldita. O sea, lejos de tratar de celebrar que de estaba celebrar, viva, ¿no? de acompañarla, bueno, y por ahí transitar todo esa situación. O sea, mucha gente en vez de creer que fue un error médico, porque la dieron por muerte equivocadamente, Era algo maldito. pensaron que era Y, un bueno, fantasma, digamos. Y tuvo que irse y contaba de que de la familia, es un caso que no quisieron revelar el nombre, pero porque obviamente se vieron muy afectados, pero les cambió la vida. Lejos de, como decía, de celebrar, porque ¿qué más quisiéramos de Es que un vecino milagro. querido, una persona Claro. querida Es un milagro. O que volviste de tan allá. corta edad vuelva, ¿no? Sí. También tenemos casos de las muertes clínicas, esas experiencias cercanas a la muerte, que la gente está que muere, como la Andricina, que tenemos el caso de él, y ese puede ser otro capítulo. Muchas personas que mueren y ven el túnel. Bueno, Sueiro Lo- era famoso por eso, ¿no? Sueiro. Víctor Sueiro, que había visto la luz. el Los túnel, médicos, todo. cuando la gente está muerta y la reviven, les preguntan, ¿viste la luz? Por más de que los médicos son más escépticos. Ujú. Entonces, lejos de buscar una explicación, lo primero que encontraron fue que era una maldición y bueno, pero así hay muchos casos de velorios, cementerios, por eso, bueno, el día de hoy la idea era un poco abarcarlos. Si bien hemos comentado sobre estos lugares, que por ahí los tenemos más cerca, están en nuestras ciudades y los ignoramos, o a veces queremos como ignorarlos, porque no queremos mirarlos porque representan lo que algún día nos va a pasar, que es el despedirnos de este mundo. A vos, Guillermo, que has recorrido cementerios acá en el Uruguay entero y en el mundo, buscando historias, haciendo recorridos, siendo guía a veces. ¿Te ha pasado algo en algún cementerio que recuerdes? Pasaron un par de cosas. Fui 300 veces más o menos a filmar un cementerio, para que se hagan una idea. En un momento íbamos todas las semanas. He filmado muchas de las aperturas de Voces Anónimas en cementerios, gracias a Necrópolis, a Daniel Sánchez, a toda la gente de Necrópolis que me abrió las puertas. La verdad, me facilitaron mucho. Para un programa que cubre leyendas urbanas, poder salir desde un cementerio que no es utilería, no es poca cosa. Y eso destacarlo. Y segundo, que sí, la primera vez que fuimos, como creo que lo conté acá, el camarógrafo no entró y no pudimos filmar. No quiso. Sintió que había algo y no quiso entrar, Ujú. y que estaba pálido, temblaba y se Claro, cae. porque aparte por lo general lo hacían de noche. De noche, que, sí. que es cuando se pone más No, feo ir al y cementerio. además no podemos filmar durante el horario de visita, Claro, porque claro. hay gente que está sufriendo y no podemos estar No, ahí. no, sí. Es cuando cierran las puertas. Sí, sí. Lo que pasó también una vez fue que, filmando un capítulo que tiene que ver con ese ser innombrable, que no podemos nombrarlo porque dicen que lo traemos del infierno, ese ser infernal, Ujú. el rey de las tinieblas, o el príncipe de las tinieblas. Cada vez que lo nombrábamos, lo nombraba la persona que estaba contando la historia, pasaba algo. Y nos empezamos a dar cuenta. En ese cementerio esa En noche. ese cementerio, el central. Al principio era un foco que parpadeaba, después era la cámara que se trancaba, después unas ráfagas que entraban, que no sabemos de dónde aparecieron, que volaron los focos, rompieron 2 focos y no pudimos iluminar el lugar, nos tuvimos que ir. Está nuestro compañero, Beto Díaz, de Iluminación del 12, que estaba con nosotros ese día.
Y fue muy curioso, vos podés creer o no las casualidades, pero justo cuando se lo mencionaba pasaba algo. Mirá. Y al principio yo me di cuenta, pero dije, no, debo... Alberto Díaz, Sí. el papá de Leo. El papá de Leo, Claro, exacto. sí, sí. Exacto. Jefe de iluminación del 12. Sí, sí. Él estaba. Él estaba y había otros compañeros y al principio a mí me pareció, pero como eran muy sutiles los detalles, no dije no. Cuando empezaron aparte, vieron que cuando un narrador cuenta una historia, por ahí la cuenta 2 o 3 veces, vas variando los encuadres, a veces le vas preguntando y nombra a ese ser. ¿Lo nombro? Bueno, el ¡Qué que arranca con la S. El que empieza con la letra sí, S. con la D en realidad. Con la D. La D. Bueno, no, yo pensé que la peor forma de nombrarlo y que lo llamabas También. era con la S y final con S también. Con S, sí. Si quieres nombrar, nos vamos Como a la jugador de tanda. fútbol que lo había. Sí, sí. Nombralo, nos vamos a la tanda y les contamos si pasa algo en estos minutos. El diablo. El destapabocas. Tapabocas. ¿Cómo están? Ahora sí. Dije muy buenas noches porque acá el estudio está oscuro y la verdad ya no sabés si es de noche o si es de día. Parece de noche, de verdad. Bueno, No se cayó ningún foco. Eso agradecemos. Gracias porque está todo funcionando bien después No. de haber dicho la palabra que no había que decir. A mí no me anda la computadora. ¿están preparados para un caso de cementerio? Podemos, hicimos la introducción. Le rompiste la computadora a Tuque. Mira, la computadora no anda. Y es porque nombré al innombrable. Está apagada, literal. Bueno. Bueno, entonces sí. ¿De verdad? ¿Es en serio? Bueno, como hablamos de cementerios hay muchos casos. Les voy a contar uno que pasó. Es muy pintoresco. Hay quienes lo ubican en diferentes cementerios. Nosotros lo contamos en el cementerio de La Teja. ¿Ah? Pero es una leyenda uruguaya. Es una leyenda uruguaya, un caso real. Un caso real que pasó hace muchos años, cuando en la zona de La Teja, Carlos María Ramírez no estaba pavimentada y en vez de transitar autos transitaban carruajes. Y el cementerio en algunas partes laterales no había muros, sino que había alambrado. Y estamos hablando muchos años atrás, en lo que era las afueras de Montevideo. Y bueno, en aquellos tiempos la gente le tenía respeto, como pasa en el interior del país, mucho respeto a los difuntos Más que ahora. mucha solemnidad y claro, y como que se los respetaba a los cementerios. Entonces en una partida de truco, dos paisanos que estaban en esa pulpería empiezan a hablar sobre ciertos temas y allá por la medianoche salta el tema de que estaban cerca de un cementerio y con que, bueno, y empezaron como a desafiarse, ¿no? Uno que le decía al otro y que esos son pura pavadas, que los cementerios no pasa nada, y el otro que le decía, no, hay que respetar, los cementerios son lugares de respeto, y por supuesto que pasan cosas, y bueno, charla va, charla viene, trago va, trago viene, partidas de truco que pasaban, esa charla empezó a agarrar como calor, y bueno, empezaron a cuestionarse sobre su valentía, que en aquellos tiempos era una de las cosas más preciadas para el hombre, ser valiente, una persona corajuda. Entonces, bueno, el que le decía al otro que no pasaba nada al cementerio, le dice, bueno, y si no pasa nada, ¿por qué no vas esta noche? Y el otro le decía, claro que voy. ¿A que no voy? ¿A que no voy? ¿A qué no te animas? ¿A qué no te animás? Entonces, bueno, empiezan delante, de unos cuantos amigos, el dueño de la pulpería y gente que estaba, esa gente que pasa horas en los bares nocturnos. Hasta que, bueno, se da una especie de apuesta, ¿no? En la que dice, bueno, vamos a apostar 20 pesos de la época, que era mucho dinero. ¿Y cómo sé si estuviste en el cementerio toda la noche? Porque la apuesta era no solamente entrar, sino quedarse toda la noche. Era la medianoche hasta que saliera el sol. Bueno, yo voy a ir, me voy a quedar, y cuando salga el sol vas a ir y te vas a dar cuenta de que estuve ahí, porque voy a dejar mi facón clavado. Todo el mundo conocía el facón por el mango. Esa tiene que ser por mucha guita. Toda la noche en el cementerio Toda la noche. se paga eso. Lo acompañan, porque querían asegurarse que el tipo entrara. Y lo acompañan, y el tipo entra, cruza un alambrado y se despiden. El que está dentro del cementerio se empieza a dar cuenta de que no era changa. No era changa. Empieza a mirar y ve por la poca luz, por la pálida luz lunar que iluminaba algunas tumbas, ve cruces, ve ramas que se mueven,
agitadas por una suave brisa y el silencio sepulcral del cementerio y un ave que rompía ese silencio y no sabía bien qué era. El tipo empezó, dijo, bueno, yo dije que venía al cementerio y se quedó por ahí, cerca de la entrada, porque dijo, el cementerio es grande y yo estoy adentro del cementerio. Sí, sí. Estoy a 30 metros de la entrada, cosa que si pasa algo salgo corriendo. Esto vale, dijo. Y yo, esto es válido. Y se quedó ahí. Y el tipo, ya desde el primer momento, tuvo la sensación de que no era para bromas el lugar y que había algo raro. No veía, pero cada tanto presentía o giraba porque tenía la sensación por el rabillo del ojo que se movían sombras. En determinado momento sintió unos ruidos como que se le aproximaban, cerró los ojos, rezó lo poco que sabía de un Padre Nuestro. Miraba al cielo a ver si empezaba a aclarar y no aclaraba más, y ya no sabía, en un momento estuvo a punto de darse por vencido y ya no aguantaba más porque cualquier ruido, cualquier movimiento ya lo asustaba. Ya el terror psicológico se había apoderado de sus sentidos. Y con unas copas arriba, ¿o no? Y con unas copas arriba que encima eso mismo, por ahí te lleva a magnificar cualquier cosa pequeña o mismo llevarla para el lado que tus sentidos más quieran, ¿viste? Si querés, como pasa cuando uno toma, reírte te puedes reír 10 veces más, y te asustás te vas a asustar 10 veces más. Y el hombre estaba aterrorizado, de pies a cabeza, pero él había dado su palabra. Estaba en juego su coraje, su hombría y el respeto, y su honor y el respeto en el bar, ¿no? Que no es poca cosa. Y dijo, bueno, tengo que aguantar, mordió, apretó los dientes y cada segundo era eterno, hasta que en un momento ve que empiezan a despuntar los primeros rayos del alba y dice, respira, me voy de acá, voy a cobrar mi apuesta. Saca pecho y se siente un poco más tranquilo y recuerda, dice, tengo que dejar la prueba del facón. El hombre, que además ya se aproximaba y ya mismo con ese poncho de lana, imagínenselo, el sombrero, las botas, ¿no? Un cinturón, el facón, imagínense el personaje, porque hay que verlo, ¿no? Se levanta y se detiene cuando recuerda la promesa y clava el cuchillo lo más fuerte que puede antes de levantarse. Mientras se está levantando, lo clava y siente en ese momento, cuando se va a retirar, que algo le pega un tirón. Deja el facón como señal. Lo clava y algo le tira del poncho, como diciendo, no te vas. Ajá. El hombre queda duro como estaca, como haciéndose el que no se da cuenta, y después quiere volver a caminar y vuelve a sentir el tirón. Y ahí quiere salir corriendo, el tirón es más fuerte y el hombre cae. Los amigos del otro lado ya estaban yendo al cementerio viendo que había salido el sol. Lo van a buscar a la casa porque piensan que, primero que nada, él se había retirado ahí a su casa a ver si no se había escapado de la apuesta. No hay nadie en la casa. Y van al cementerio. Y dicen, bueno, no debe estar acá, pues ya salió el sol, ya rajó, ya rajaba el sol. Pero bueno, igual vamos, porque no estaba por ningún lado el hombre. Y ahí entran al cementerio y lo ven tendido. Ahí estaba el hombre, en esa tumba en la que había permanecido toda la noche. Había cumplido con la apuesta y estaba el cuchillo clavado, pero estaba clavado sobre su propio poncho. Por eso él había sentido que le tiraban cuando se quiso levantar. Por eso él murió de un paro cardíaco en el acto, porque pensó que una fuerza sobrenatural lo había jalado, cuando en realidad había sido porque lo había clavado mal. Claro, lo clavó. Y hoy hay una tumba que tiene un poncho enroscado en la que dicen que fue la que el mismo diablo, el mismo personaje que hace la apuesta y la pierde y muere, termina descansando en ese mismo cementerio. Mirá vos. ¡Wow! ¿Hay un poncho en serio en algún Hay un cementerio? poncho cerca de la Dicen. entrada de la teja. Ah, ¿en el de la teja? Ahí está ese poncho. Sí, y hay quienes dicen que ese mismo, hay otras tumbas con poncho, entonces por ahí se pone en tela de juicio, no podemos asegurar si fue en ese. Nosotros, las voces de la ciudad dicen que fue ahí, pero hay otros que aseguran que está en el central, otros que aseguran que está en el cerro. Lo cierto es que en un cementerio fue que pasó esta apuesta. Nosotros la contamos en la teja, pero obviamente pudo haber sido, pero lo que sí es que, según cuentan oralmente los cuidadores de los cementerios, es un caso que lo mantienen vivo generación tras generación, porque ellos mismos lo cuentan. ¡Qué fuerte! El terror psicológico es eso. Ahí tenés una prueba de lo fuerte que puede ser un terror a un cementerio. Sí, tremendo. El miedo puede más. Que terminó quitándole la vida en el acto a este personaje. Y eso que ya era de día. Y ya estaba saliendo, Ya había estaba aclarado. aclarando, cuando salen los primeros Increíble como rayos. Cuando uno ya ve que salen los primeros rayos, ya uno acomoda el cuerpo y dice, bueno, ya está, si no me pasó nada de madrugada, exacto. ya ahora no me va a pasar nada. Y uno
suele hasta dormirse. A mí me ha pasado estar en lugares donde he tenido miedo y suelo dormirme a las 6:30, cuando el sol sale, y sin embargo te puede pasar exactamente. A mí me pasó lo mismo varias veces que me asusté o que por ahí contaba una vez que me quedé a oscuras y sentí que había algo conmigo y después cuando prende la luz no había nadie, yo pensaba que era un compañero. Ese día no pude dormirme hasta que salió el sol. Y es como que te da una tranquilidad, Sí, como sí. si bueno, ahora la ciudad no duerme más, No, de noche exacto. como que duerme y hay testigos, ¿viste? Cosa que sí. Sí, sí, ahí va. Y también hay un tema también de la energía, ¿no? Que es como que la energía es diferente durante el día que durante la noche. Quienes creen en umbrales hablan de que hay umbrales que se abren durante la noche o límites entre nuestro plano y otros que se vuelven tan delgados. Hay quienes marcan a las 3 de la mañana como una hora clave. Entonces, no es casualidad que lo que es el terror, ahí están viendo un video en la transmisión acá de Universal, que estoy haciendo un streaming desde el cementerio. Fui a hacer varios vivos en el cementerio y en algún caso la gente me decía que había cosas y yo no sabía si era porque me querían hacer una broma o realmente había algo. ¡Ay, Guille! Ahí ven el farol y van a ver que yo entré solo con un farol y eso es lo único que había de luz. Alguna luz que se colaba de la calle, pero es un lugar muy oscuro, como pueden apreciar. Y realmente cuando uno está... imaginemos que para quienes crean en la energía de los que descansan, multiplicarlo por miles de personas que ahí descansan. Y bueno, y es un lugar que es poco visitado, entonces uno se conecta fácilmente con el entorno. Fui a ver una obra de teatro al Cementerio Central y... ¿Don Juan Tenorio? Sí, Don Juan Tenorio. Ay, Estaba pero Pablo estoy pensando- Robles en una Sí. época. Un Yo crack. fui ahí por Telemundo un día a hacer un móvil. Un crack, Pablo Robles, uno Hace de los años, mejores muchos actores de Uruguay que Un crack. lo conozco y hacía un gran despliegue que a veces me da pena porque esas obras Son bien limitadas. son bien pocas limitadas funciones. y pocas funciones y se da una vez al año Está y buenísimo. es como para hacerlo todo el año porque es Estaría increíble el bueno. despliegue con iluminación en el cementerio, los actores. También hicieron una vez un desfile, una especie de desfile en el cementerio del buceo. ¿Pa? Lo fui a ver también. ¿Lo viste? Increíble. Pero era este grupo de performance que ahora se me fue, que se llama Luján, el Sergio Luján me parece, el director. Ese fue como Ese muy fue tremendo. viajero. Es como Wow. que había Porque había un arte música. contemporáneo, con música, con carruajes. Sí, era como que te ponías en los costados de la calle principal. Había un mapping también, Sí, con sí, cosas. sí. Había un taxi, ¿te acordás que lo abría el desfile un taxi de los 60 y bajaban unos personajes ilustres y luego atrás venían unos carruajes que obviamente tenían todo un mensaje, había toda una narrativa a través de lo que es el arte de diferentes maneras. Era una única función. Pero ese día en el buceo, porque el desfile fue en el cementerio del buceo, pero en el central me pasó de ver mucha fauna nocturna, mucha cucaracha y ratas. Hay muchas cucarachas, es cierto, sobre todo en épocas en las que hay más calor. Lleno de cucarachas, y ratas gigante. alguna, pero por eso también hay muchos gatos. Hay muchos gatos también. Pero me pareció que había más gatos Una vez, en el buceo. ese día que me olvidé de contar, cuando vamos a hablar de la historia del diablo, yo soy el primero en llegar, cuando está cerrando las puertas del cementerio, era de tardecita, estaba bajando el sol, y me llama la atención de que donde íbamos a filmar había un panteón, cerca de donde nos íbamos a posicionar, en el que estaban todos los gatos juntos, eran como 30 gatos que estaban como rodeando algo y mirando algo que yo no podía ver. Ay, Y ay. lo además estaban- los gatos son místicos. Y lo estaban custodiando, porque cuando me acerco me miran todos y algunos se erizan y dije, bueno, esto por las dudas, yo adoro a los gatos, pero ese momento fue muy raro. Sí. Y antes de grabar este capítulo del diablo, pasa eso, después se da todo lo otro, digo, bueno, ese día algo pasó. Fue el único día que te puedo asegurar que algo raro, no sé si tiene explicación o no tiene explicación, pero algo raro pasó, fue un conjunto de cosas que terminan con los focos volando, 2 focos que los agita el viento, difíciles de tirar con bolsas de arena en el pie, o sea, los tiró igual, y esa ráfaga que apareció en ese instante, ¿no? Si tenés leyendas de gatos, otro día lo podemos hablar. Porque los Tengo gatos viste una. que se quedan mirando una esquina así y no tengo- sabes qué hay ahí. Tengo un caso de Punta de Rieles de una familia que es muy parecido a Cementerio de Animales. La película Uy, qué película. Pet Tremenda Sematary. película. Pa. se llama El Gato Tom. Lo puedo dejar para la próxima si querés. Dale. El Gato Tom. Oh, el gato Tom. Anotá, Sof. Anotalo en... Próximo tema, gatos, el Gato Tom. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo Lojar. Ya nos dejás con los pelos de punta como Gracias, siempre. Guille.
Todos invitados para el Museo del Terror. Están invitados para el Museo del Terror el 16, que espero que vayan, el 16 de julio, todo el día, en Mercado Arenas de Carrasco. Pueden ir de día o de noche. De noche, que es sábado. Y el 8, si no se animan a ir a ese, acá cerca es más histórico-cultural y con leyendas, el del cementerio central con las leyendas, incluida la de Artagabeitia, después la podemos contar, la de Delmira Agustini, la de las Masilotti, las hermanas que vienen a buscar el tesoro al cementerio. Vamos a estar contando. El 8, ese estaría bueno que vengan. El del 8 de julio, ¿dónde es que encuentran las entradas? En Ticantel. En Ticantel. Son lugares limitados, son funciones chicas por aforo. Sí. Entonces, digo, no es que sea algo muy abierto al público. Por eso les recomiendo a los que... Ya hay varias que se vendieron. Pero ustedes invitados. les buscamos un lugar como invitados especiales y prensa. Qué grande, Guillo. Sí, se animan. Y yo sé que se animan. Somos Gracias, curiosos. Guille. Y gracias a todos los que están del otro lado. Gracias, Guille, Nos muy vamos a bueno. reencontrar mañana. Será hasta mañana. Se viene el noticiero, 9:70 Noticias y luego la oral deportiva. Chau. Hasta mañana.